que ahí a nuestra aula virtual la liberé para que puedan empezar a ver los contenidos y les dejé el capítulo 1. ¿Lo han podido ver? Sí, profe. Bueno, gracias. Bien, hubiera querido enviárselos antes, lo que pasa es siempre miro un poco, a ver si actualizamos un poco y les voy dando un material más entendible. Yo creo que tiene sus sinuosidades, por lo menos en las primeras bolillas, y creo que en eso hay que trabajar, digamos. Creo que una parte importante de la economía es la capacidad de comunicarla, ¿no? Y esto ya vamos a tener muchos ejemplos en los que vamos a tener muchos ejemplos en los que por ahí nos apropiamos de definiciones en economía muy sencillas y las adoptamos porque son sencillas. Y eso a mí siempre, una de mis especialidades en la economía es lo que se llama retórica de la economía, y es la capacidad de comunicar, de construir un discurso que pueda ser aprehensible, que no suene complicado, y lo que pasa que, bueno, no siempre puede explicarse con razonamientos sencillos. La economía tiene su complejidad, por lo tanto requiere de nuestra buena voluntad para apropiarnos de estos conceptos, y les puedo asegurar a todos y a todas que una vez que nosotros nos apropiamos de algunos términos clave, comenzamos a sentir ese goce que se siente cuando uno empieza a tener dominio sobre algo complejo, en el sentido de que lo comienza a comprender y lo comienza a razonar y a prevenir, ¿eh? Porque no olvidemos que hoy o mañana, si todo va bien, ustedes van a trabajar, quizás algunos o algunas serán parte de un equipo de gente que tomará decisiones, pero llegará el momento que deberán tomar sus propias decisiones, sean emprendedores, emprendedoras, lo hagan en su propia empresa, o trabajando en otra corporación, o trabajando en alguna área pública, y van a tener que tomar decisiones y van a tener que tener este dominio del contexto como para saber qué hacer en un momento determinado. Este momento en Argentina, si tiene algo que me parece a mí como como es cualquier momento, digamos, en la historia donde tengamos posibilidades de proactividades, es poder navegar en un escenario de aguas turbulentas. Argentina siempre ha sido un escenario de aguas turbulentas, pero Argentina siempre ha sido también un escenario de muy buenas posibilidades de corporizar proyectos. Así que bueno, lo primero que les quiero decir es que en los encuentros que tengan conmigo, vamos a aprovechar los momentos que tengamos comunes para poder sacarnos las dudas, para poder abordar las cosas desde otro lugar, para poder combatir a ese perezoso o a esa perezosa que habita en nosotros y que quiere resolver con respuestas rápidas problemas complejos. La economía, digamos, no es que sea complejo, lo que pasa es que está cruzada por intereses. Y lo que es verdad de perogrullo para unos, para otros es el sometimiento. Evidentemente, esto es lo que cruza. No podemos desentendernos del poder si nosotros queremos hablar de economía. No podríamos entendernos a los argentinos y a las argentinas o al modelo de desarrollo que tenemos en nuestro país si no comprendiéramos el devenir del debate que hubo en economía. Les doy un solo ejemplo. Nosotros en Argentina, para quien goce de leer historia, hasta la década del 70 fuimos uno de los países más
justos en su distribución, la distribución del ingreso en América Latina. El modelo que llevó adelante lo que se autodenominó proceso de reorganización militar, el golpe, que recordamos ahora hace poco, en el Día de la Memoria, el 24 de marzo, que se instauró el 24 de marzo de 1976, puso en marcha el modelo de la destrucción del aparato productivo de una de las economías más florecientes y justas que había en América Latina. Se medía en ese tiempo en parámetros de niveles de alfabetización, distribución del ingreso, empleo, como se mide ahora. Y realmente teníamos números comparables a países de Europa. Y sin embargo, nuestra regresión comienza de ese momento hacia adelante. Evidentemente hubo un modelo, el modelo implementado por la dictadura, el modelo de José Alfredo Martínez de Oz, corporizado en ese ministro de Economía, que llevó a que hubiera un golpe de timón en el modelo de desarrollo argentino y empezáramos a jugar un rol distinto, y gran parte de nuestras desgracias, inclusive el endeudamiento, el primer gran endeudamiento, es de ese gobierno. Pero bueno, vamos a ir avanzando en temas. Hoy vamos a recorrer quizás un tercio de esa unidad número 1. Al principio tenemos algunas definiciones sencillas. Las definiciones sencillas en el sentido de decir que habla de herramientas sobre las cuales después vamos a ir situando a lo largo de todo nuestro recorrido. En la clase pasada, cuando introdujimos, hablamos de qué es la economía. Y lo primero que dijimos es una ciencia. Porque hay muchas actividades humanas que no son ciencia. Para hacer ciencia, una actividad que se denomine a sí mismo científica debe tener un corpus de proposiciones teóricas y debe tener un método para poder comprobar sus decires. La economía lo tiene, a pesar de que pueda tener múltiples visiones. Habrán bibliotecas que pondrán más énfasis en una cosa y otras que pondrán énfasis en otra. En general, en esta ciencia, por ejemplo, una divisoria de aguas en la economía es el rol del Estado. ¿Qué participación debe tener el Estado en la economía? Ese es la piedra angular. Por eso cuando en unidad 4 veamos al sector público, nos vamos a detener en eso. Entonces, lo primero que decimos, la economía es una ciencia. Primera aproximación. ¿Y qué estudia esta ciencia? Es una ciencia que se ocupa de ver de qué modo se distribuyen, se apropian recursos limitados para satisfacer necesidades infinitas. Fíjese esta contradicción. Recursos limitados porque los recursos nunca son ilimitados. Todos los recursos que tenemos son recursos finitos y por lo tanto no se pueden satisfacer todas las necesidades. Y en esto hay que tener una prioridad para satisfacer necesidades. Las necesidades son múltiples y la degradación en el modelo argentino se ha deteriorado mucho y muchísima gente no puede satisfacer sus necesidades básicas. Y vemos que es el doble la cantidad de gente que está a la intemperie de hace 10 años atrás. Entonces quiere decir que ha habido una degradación y por lo tanto hay una necesidad de satisfacer esas demandas, esas necesidades. En la economía, cuando se habla de macroeconomía o de economía desde el sector público, se deben disponer recursos para poder satisfacer necesidades. Y es muy lindo ejercicio para ver por qué en el medio de la pandemia se generó un IFE para asistir a personas que no podían salir ni siquiera hacer unas changas, porque estábamos en pandemia, estábamos en cuarentenados. Muchísima gente no pudo salir a cortar el pasto, a ayudar a limpiar casas, en casa de familia.
una cantidad de gente que en la informalidad se quedó sin ingreso, por lo tanto se arma una estrategia para asistir a personas. Dice, bueno, con el IFE vamos a asistir 3,5 millones de personas y se terminaron anotando 9,5 millones de personas. Para que vean ustedes, digamos, fíjense cuántas cosas, el Estado y la asistencia y las necesidades para asistir lo básico. Las empresas no trabajaban, salvo en el sector agropecuario. Por lo tanto, los restaurantes cerraron, las peluquerías cerraron y hubo que armar un apoyo para empresas para que ayudaran a pagar el salario de sus trabajadores y sus trabajadoras. Otro mecanismo para hasta tanto se pudieran abrir las puertas. Como ven, las necesidades son múltiples, son crecientes. La cultura va generando necesidades. Cuando yo tenía la edad de ustedes, no había internet, por lo tanto nadie tenía conectividad. No había delivery, por lo tanto nosotros íbamos a comprar las cosas a un sitio. Fíjense, dos aspectos, la cantidad de cosas que han cambiado. Cuando yo era niño, en Villa María veíamos un canal de televisión, Canal 12 llegaba. Digamos, nadie veía ni 200 canales, no había radio, recién empezaba la radio FM. Imagínense ustedes ese escenario, ¿no? Y esas necesidades, ¿no? Comparadas con las actuales. Y no ha pasado tanto tiempo en un viaje de un país. Entonces, lo primero que vamos a decir nosotros que es una ciencia que estudia el modo en que se van a distribuir o se van a asignar recursos limitados para asistir necesidades infinitas y crecientes, ¿no? Siempre me gusta poner de ejemplo esto. Todos y todas ustedes y yo compartimos la universidad pública, la Universidad Tecnológica Nacional, un fenómeno, una universidad técnica, con 25 regionales distribuidas en todo el país, con carreras de ingeniería. El Estado pone muchos recursos para que esta universidad funcione. Los servicios de comunicación educativa de esta universidad en Chile le cuestan a cada estudiante $30.000 la carrera, a razón de $6.000 por año. Se dan cuenta la magnitud de dinero que está poniendo el Estado para que todos nosotros compongamos esta universidad. Se dan cuenta que en la zona sur de Córdoba hay muchísima gente que no tiene agua corriente, que no tiene cloacas. Entonces, cuando uno arma una política económica macro, ¿por qué voy a asignar recursos para una universidad? Para jóvenes de clase media. Por supuesto que yo fui a la universidad pública y si no hubiera habido universidad pública, yo hubiera terminado siendo técnico como fui en la secundaria y nada más. Es un ejercicio, un engranaje de movilidad social muy importante, donde personas que vienen de familias muy humildes, de recursos muy exiguos, puedan acceder a la educación superior. Y en esto no hay un decir, a ver, el que primero asistamos al que no tiene agua corriente. Sí, primero se asiste al que no tiene agua corriente, pero hoy, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene empleo y es una cosa muy importante. ¿Y por qué creemos que se va a satisfacer el empleo creando una universidad como esta? Porque de acá tienen que salir ideas, proyectos que generen puestos de trabajo. Este es el modo más genuino en que una economía debe resolver que la gente tenga empleo. Agregar valor a lo que fuere, a hacer lo que creamos. Si algo tiene de fascinante la carrera de ingeniería industrial, a diferencia de las otras, es que las otras tienen un objeto relativamente pequeño comparado con la ingeniería industrial, en el cual el horizonte es tan ancho que va más allá de lo que yo pueda mirar, porque aún de las actividades que todavía no llevamos adelante, la ingeniería industrial va a poder hacerse cargo. Es una ingeniería de procesos, puede dedicarse al turismo, a la agricultura, a la biotecnología.
a lo que fuere, a lo que fuere. Por eso también es importante que nosotros en este recorrido veamos cosas, veamos oportunidades. Ya vamos a ver que durante el año vamos a charlar de actividades que no se desarrollan en Argentina, que necesitamos generarlas acá para no importarlas, no comprar trabajo afuera. Hay muchísimas posibilidades para dedicarnos a muchísimas cosas. Volvemos al tema de la economía, una ciencia que se ocupa de analizar, de estudiar cómo se van a distribuir recursos limitados para satisfacer necesidades infinitas y crecientes. Una pista para los que están presentes y las que están presentes. En los parciales suelo tirar 3 o 4 términos y les pido que me armen una definición de economía. Y los términos que les tiro, todo tiene que ver con la definición de economía. A medida que vayamos avanzando, cada vez la podemos hacer más compleja. Y a partir de eso construir una definición de economía. Cuando dimos la definición de economía, que decimos cómo distribuimos recursos, en realidad lo que estamos viendo en la economía se ocupa básicamente de producir bienes. Estos bienes pueden ser tangibles, pueden ser intangibles, pueden ser parte de un proceso, pueden ser una máquina completa. En realidad la economía no se ocupa de todos los bienes que existen en una comunidad. La economía se ocupa de los bienes económicos. ¿De qué bienes no se ocupa la economía? No se ocupa de los bienes que no se transen, que no se genere, que no tengan un precio. Por eso la economía se ocupa solamente de bienes económicos. Esta es una definición muy interesante para ver. ¿Y qué son los bienes económicos? Son los bienes creados para satisfacer una demanda determinada. Inclusive esa demanda puede ser creada. Un bien económico, a ver, profe, ¿cuál sería? Bueno, los bienes económicos son casi todas las cosas que nosotros levantamos la vista y veamos. Un libro, un monitor, una silla, etc. Cualquier bien es un bien económico. Un bien que por detrás tenga una demanda, o bien un bien que nosotros creamos para generar y crear una demanda. La empresa Coca-Cola hace unos 20 años hizo una bebida gaseosa con gusto a yerba mate. Hizo un estudio de mercado y concluyó que podía haber gente que podía consumir esa bebida. La produjo, la puso en las góndolas y al año las tuvo que discontinuar. Culturalmente no fue adoptada por los consumidores. Como ven, muchas veces hay pifis. Cuando vinieron a Córdoba las empresas de comida rápida, la primera que vino es Pampernick. ¿Y cuál sería la razón que en Córdoba y en todo el país Pampernick no fue adoptada y la gente adoptó Burger King, adoptó McDonald's, etc. Y desechó Pampernick? Son las cosas que tienen las ofertas y las demandas. La economía se ocupa de los bienes económicos. Cualquier cosa de que se genere donde haya trabajo, donde haya capital, donde haya tierra, puestos para producir algo, y que por supuesto haya una demanda que implique que haya una transacción. Entonces, a partir de eso se produce un acto económico. La economía se ocupa de bienes económicos. En la economía tenemos dos grandes universos de bienes económicos. Está explicado en nuestro material.
Por un lado, los productos con marca. Chevrolet, Samsung. Productos con marca. Y por otro lado, productos comunes, que se llaman, según su construcción en inglés, como commodities. Del inglés de common, commodities comunes, que son bienes producidos por múltiples productores en todo el mundo y son indiferenciables porque son muy semejantes. Soja. La soja no es toda igual, alguna tiene más niveles proteínicos que otra, pero se dice soja. Hierro, petróleo, commodities. Argentina es un gran productor de commodities, pero Argentina ha acuñado muy pocas marcas propias. ¿Cuál sería Arcor? Una marca propia, sí. De Argentina hacia el mundo. YPF, sí. Comparen en algún momento con otros países y otras economías, ¿no? Sí somos productores de muchos commodities. Argentina es un gran productor de soja, de trigo, de maíz. Argentina está viendo cómo industrializa el litio, produce carne, produce leche, produce legumbres, produce commodities, muchísimos commodities. La traducción de commodities sería también materias primas. Implica que es el primer eslabón de una serie de eslabones en una cadena de agregado de valor. Producimos en La Carbonada o en Villa Dolores papa, vendemos papa, los importadores nos las compran, la cocinan, la producen, generan demanda de papas, nos venden las papitas Lay's. Cuando yo tenía la edad de usted, nadie comía papitas de las que vemos regularmente. Como ven, cambios culturales hay a montones. Se genera una cultura y por lo tanto se comienza a producir una demanda. Nosotros producimos papas y otros hacen Lay's o Lay's papas, por decir una marca cualquiera. ¿Se dan cuenta? Hay que operar en intervenir en la cultura, agregar valor. Por supuesto, quien hace Lay's, papitas Lay's, gana 10 veces que lo que gana un productor en Villa Dolores. En Balcarce o una Carbonada, donde fuera. Entonces, para que empiecen a vislumbrar, digamos, dónde está la cuestión, ¿no? No está mal producir materias primas, pero es mucho mejor producir bienes con valor agregado. No está mal producir maíz, pero es mucho mejor producir cohetes para comunicaciones. Es mucho mejor producir reactores, es mucho mejor producir aviones, es mucho mejor producir órganos Yamaha. ¿Se entiende? Agregado de valor, cultura en agregado de valor, es otra la utilidad, es otro el beneficio. Si bien es cierto que los commodities tienen momentos de precios muy altos, por ejemplo. Y varía quién es el que pone precio. Y de acuerdo a la cosecha que hay en todo el mundo y a la demanda, tiene un precio. Si en Estados Unidos hubo sequía y se va a cosechar 20 millones de toneladas menos de maíz, y el maíz sube, porque hay menos oferta. Si China tiene que engordar cerdos porque tuvo que discontinuar por una peste su propia producción de cerdos, va a demandar más maíz, va hacia arriba. Estas son las cotizaciones que hay en mercados internacionales, en función de oferta, demanda, de stock, de cómo viene la cosecha. Siempre recordemos que mientras la mitad del mundo cosecha cultivos de invierno, la otra mitad del mundo cosecha cultivos de verano.
Entonces siempre se está produciendo y por lo tanto siempre se están analizando los stocks, las demandas. Y a partir de eso se saben cuántos son los precios. En cambio, los bienes con marca tienen una lógica propia. Si yo tengo un SUV, una camioneta que produzco de Chevrolet, puedo tener comparación una camioneta de Ford, pero son dos cosas distintas. Puede valer 100.000 pesos más una que otra. Son marcas. Por lo tanto, se paga con las marcas. Todos sabemos que las marcas, es lo que se llama regularmente en economía, generan un determinado branding, un halo mágico en torno a las marcas. Samsung es muy bueno, pero parece ser que los iPhone tienen un halo mágico mayor y lo traducen en dinero. Serán más buenos, tienen mejor prestaciones comparables, etc. Pero cada uno construye ese halo mágico que rodea la marca. Y por lo tanto, puedo después traducirlo en precio, en beneficios, en utilidades, en función del prestigio de una marca. Coca-Cola genera un prestigio, a pesar de que tiene muchos detractores. Y Manaos es una bebida muy vendida en los sectores populares. Generalmente tenemos una tendencia a ironizar a las marcas locales, a las marcas del segmento de las familias de menores ingresos, y es muy probable que si la probamos decimos, ¡ay! No, la verdad que no me gusta. También los gustos se hacen, los gustos se construyen, ¿cierto? Los gustos se modelan. Quien toma mate por primera vez no podría decir, sí, ¿cómo les puede gustar esto? ¿Qué sé yo? Los gustos se modelan y en eso también hay grandes negocios sobre cómo construir gustos. Sobre gustos, todo lo que está escrito sobre gustos y en la forma de modelar gustos y por lo tanto genera demanda. Contrariamente a lo que se dice vulgarmente que sobre gusto no hay nada escrito. Nadie gusta de cosas que no existen ni de cosas que no le hayan pasado. Muy probablemente si en mi casa hay un médico, yo estudie medicina porque, bueno, se habló tanto de medicina. En mi casa, yo estudié medicina. Nadie estudia cosas que no existen. En Houston hay muchos más ingenieros e ingenieras espaciales que en Córdoba, que no hay ninguno. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, este es uno de los temas. Los bienes, objeto de la economía, bienes económicos, bienes con marca y commodities. ¿Y hay otros bienes que no sean económicos? Sí, pero no le interesan a la economía. ¿Por qué? Y porque son bienes que no hay mercados de esos bienes. ¿Cuáles, por ejemplo? Y los bienes libres son bienes que se accede como parte de nuestra vida. ¿Cuál? El sol, por ejemplo. El viento. Son bienes libres. Y algunos inmensurables. Sol, mientras haya vida habrá sol. ¿Por qué será que hay mucha más tecnología, inversiones, capital puesto en quemar petróleo y no en sacar energía de un bien libre como es, ¿no? Se pusieron a pensar ustedes, miren que el mecanismo de quemar petróleo es largo y caro, ¿no? Hoy se saca petróleo a 3.500 metros de profundidad, hay que meter agua. Ya se terminó el petróleo fácil. Ese petróleo que punteábamos y salía, que conseguimos nosotros en 1915 en Comodoro Rivadavia. Buscaban agua y salió petróleo. Ya se terminó hace rato, ahora estamos en el petróleo difícil y caro. Y sin embargo, no abrazamos una fuente de energía mucho más limpia, mucho más noble, mucho más humana, amigable, con menos impactos como energía solar. Recién ahora va queriendo.
¿Cuántos años de discurso económico interesado, de inversiones impresionantes, cuando tenemos una energía tan disponible? Los bienes libres. Esto no se confundan porque es objeto de un trabajo práctico. Se los estoy enviando este fin de semana, trabajo práctico número 1, que va a incluir la unidad 1 y 2. Los teóricos de la unidad 1 y 2, trabajo práctico 1. Y ahí yo les pregunto a ustedes sobre bienes. Queda un minuto, si se corta y nos volvemos a ingresar. Así hacemos el cierre, digamos. El Fernet tiene que ser Branca. Claro. Y Branca creó a Vitone como marca alternativa en época de crisis. Cuando yo no puedo pagar 700 pesos por una botella, tengo una marca alternativa de 500 o de 400. Y conservo la cliente y la fidelizo. Pero hay algunos que son más bravos para tomar, ¿cierto? En eso es... Qué bárbaro, ¿no? Es una pena que se me vayan las preguntas que están haciendo ustedes acá, que son todas muy interesantes. A ver, Milena. Ya los ingresé todos, me parece, sí. Bueno, después cualquier cosa A ver, ¿qué otro bien libre? Yo hago un pozo en mi casa, pongo una bomba sapo y saco agua. El agua que circula por los intersticios de la tierra es un bien común, como son bienes comunes disfrutar de los cursos de agua. Los productores riegan el campo, sacan agua de ese bien común, por eso generalmente nos ponemos en guardia sobre los abusos. Hay ciudades que no tienen agua potable porque mucha de su agua está siendo usada para fines agrícolas. ¿Ven? O sea, bien, también puede haber manejos interesados en bienes libres. Y por último tenemos los bienes comunes. Esto se ha introducido en la ciencia económica hace relativamente poco tiempo, como pueden ser 25 o 30 años, y tiene mucho que ver con los diseños, los desarrollos tecnológicos. Y son bienes que se pueden duplicar con un clic en muchos casos. Y son bienes que han creado gente, en muchos casos jóvenes, chicos y chicas como ustedes, generosos, abiertos, abiertas, amplios. Esta plataforma que usamos nosotros se llama plataforma Moodle. La creó hace muchos años en Australia un pibe. Y hoy gran parte del e-learning circula en esa plataforma. Es gratuita. Es un bien común. Como ven, bien común es diferente a bien libre. Bien común implica que ha habido intervención humana para generar un bien y ha sido puesto para el disfrute y para el consumo de todos. Profesor, disculpe. Sí, señor Diego. Disculpe que le interrumpa. Entonces, los bienes, como para que me quede claro, los bienes como petróleo, gas, esos bienes, más allá que son materia prima del país, ¿eso tendría que ser bienes comunes, digamos? No, no son bienes comunes porque, a ver, hay que hacer un esfuerzo muy grande para extraerlo. Y aparte porque existen leyes. En Estados Unidos, si yo en el patio de mi casa tengo petróleo, yo soy el dueño. En Argentina y en muchísimos otros países, como son bienes que necesitan ser refinados, industrializados y para ser utilizados, en general son de propiedad del Estado. No hay privados, salvo que una empresa compre, como en Vaca Muerta, compra un predio donde explora, donde hay petróleo y ahí lleva adelante una inversión. Yo en mi casa puedo tener, digamos, supóngase usted las áreas de minería.
Yo puedo tener en mi casa una reserva de uranio, pero evidentemente yo para sacarla, industrializarla, tengo que tener un capital, tecnología, saberes para poder industrializarlo, ¿no? Esos son, digamos, por eso no son bienes, son bienes, digamos, que los hemos heredado por el devenir de los tiempos y porque la tierra los ha creado, se han fosilizado, pero para industrializarlo hace falta, y muchas veces lo que vale es lo que cuesta industrializarlo. ¿Por qué el petróleo es tan caro hoy? Porque cuesta cada vez más industrializarlo. Porque hay un combate muy fuerte con los biocombustibles hoy, tema de todos los diarios, porque hoy en día se debate mucho sobre el corte en naftas, para que las naftas, las que nosotros cargamos cuando vamos a una estación de servicio, una nafta super tiene 12% de corte de biocombustibles. Entonces hay un debate en torno a eso. ¿Por qué? Porque la energía basada en petróleo fósil busca de que eso no crezca, es más, que se reduzca esa participación del biocombustible. Profe, una pregunta. Sí, Alex. ¿Es lo mismo los bienes comunes que los bienes libres? No, no son lo mismo. Los bienes libres lo hemos heredado naturalmente porque fue parte de la vida, el agua. Si no hubiera agua no estaríamos nosotros. Nosotros somos parte del agua. El agua es la misma cantidad que hay en todo el tiempo. Forma parte de un circuito que se evapora, llueve, hay corrientes de agua y, digamos, es la misma agua que permanentemente se va reciclando. No seríamos nosotros ni nosotras si no hubiera agua, por ejemplo, si hubiera sol, si no hubiera naturaleza. Eso lo hemos heredado y nosotros somos parte de una construcción natural, con todas las especies que nos acompañan, y muchísimas especies que no se adaptaron se discontinuaron. Entonces, digamos, los bienes comunes son, los bienes libres son esos que hemos heredado en general, que estamos asociados a la naturaleza. Los bienes comunes, en este caso, son bienes que hay intervención humana. A ver cuál es el que no tiene patente. Las semillas, por ejemplo. Las semillas han sido producto de un trabajo muy importante de selección a través de miles de años. La semilla de sandía, la semilla de trigo. Es un bien común. Una copla que no tiene autores anónimos es un bien común. Software libre es un bien común. Lo generó alguien, reemplaza un bien económico, sí, y lo pongo a disposición de todos. Es un bien común. ¿Por qué es un bien común? Porque la alternativa a ese bien común es un bien económico. Un bien con marca. Pero ahí yo tengo que pagar. En cambio, en este caso no. En inglés es lo que se llaman como... Hay sitios, que es por ejemplo Creative Commons, que es, digamos, o sitios en español, bienescomunes.org. Son bienes creados por alguien y puestos a disposición de todos. Algunos dicen Wikipedia. Les dije los entornos, por ejemplo, que nosotros usamos, Linux, Ubuntu, etc. Son diseños, son comparables al entorno de Windows, pero circulan como un bien común. Letras de canciones que han sido puestas para que cualquiera, o algunas bienes comunes ya son obras que han perdido la titularidad de quien las hizo. Obras que fueron escritas hace 300 años, 400 años, entonces ya no tiene herederos, ya forma parte de bienes comunes. Creo que aprecien la diferencia. De todos modos, es una diferencia para que analicemos y revisitemos en el trabajo práctico tienen algunas para ver, para analizar. Y ¿saben por qué me parece interesante? Porque los bienes comunes vienen a reemplazar bienes económicos. Hay una alternativa. Gran parte de las multas que tiene Bill Gates en su Microsoft es por el uso, por haber generado dispositivos que solamente pudieran funcionar con su entorno Windows.
y posiciones dominantes. Entonces, bueno, a partir de eso tuvo que generarlos para que puedan ser utilizados en cualquier entorno del sistema operativo, ¿no? Hay alguien que quiso generar, LibreOffice, LibreOffice. Bueno, el paquete Office, que yo sepa, no es libre, ¿eh? Viene con la compu que vos la compras el paquete y por supuesto que se paga por eso. Sí No, hay... profe, pero disculpe, pero viene un paquete que se baja, se llama LibreOffice y se instala con Linux y se puede instalar también con Windows. Perfecto, entonces eso sí. Antes era StarOffice. Perfecto, perfecto. Eso sí, exactamente. En general, en todos los programas que nosotros utilizamos tenemos variantes, que no me estoy refiriendo a variantes craqueadas, simplemente saboteadas de una marca y puestas a difusión, porque eso, digamos, podría tener un reproche desde el punto de vista legal. Me refiero a desarrollos que han hecho muchísimos, en general, jóvenes, digo yo, porque los que son portadores de estas ideas de trabajo en las nuevas tecnologías y en las redes son jóvenes. Entonces hay muchísimas, hasta obras y películas. Hace una película y lo pongo para que proyectarla donde quiera, pasarla donde quiera. Hay otras que no. Claro, por ejemplo, también el programa GeoGebra, que es una herramienta de cálculo que es libre se baja de cualquier lugar y es libre. Sergio, querido, mientras más creativos sean los ejemplos, y estos dos que me has tirado son válidos y responden a una parte del trabajo práctico. Dar ejemplos, y estos ejemplos son muy creativos, los voy a adoptar. Software libre, exacto. Como vemos, hemos hablado de ciencia económica y hemos hablado hablamos de bienes, hablamos de recursos y hablamos de necesidades. Aunque sea estos tres conceptos, vamos adoptándolos para que integren nuestra biblioteca de conceptos para poder dar definiciones de economía o hablar de economía en el futuro, para hablar con rigor. Hablamos de bienes, hablamos de recursos, hablamos de necesidades. Bien, yo he notado algunos como para conocerlos aquí, que los he visto presentes, pero los voy a nombrar según la lista que tengo. Hay gente que no me permitió la máquina ponerlos en la lista porque por algún motivo no me deja incluirlos. Entonces me dicen si están presentes. Yo hago este listado, pero yo no tomo lista, ¿eh? O sea, digamos, yo no condeno a nadie porque no venga. Vuelvo a insistir lo que dije en la primera clase. Quien quiere venir, que venga. Pero yo creo que este es el escenario para sacarnos dudas y, por otro lado, tengo un alto valor de quien viene a clase, de quien tiene dudas, pero viene a clases y saca las dudas en clase, pero no tengo mala opinión de quien no viene a clase. Sí tengo mala opinión de quien no viene y después viene las últimas clases a tratar de sacarse las dudas por no venir. Yo por eso digo, vengan, y si no vienen, busquen otras fuentes, no hay problema. Sí, no sé Yo, quién profe, hablaba. profe, Ledesma. A mí recién me Sí. cambió en el curso, estoy en el 2 de 3. No sé si le aparece en la lista. Bueno, ahora los nombro. A ver, señor Agüero Foresi le puse presente porque lo vi hoy. Después, Aguirre Juan vino. Presente, profe. Juancito, bien. Y después, Matías Andrián lo tengo presente. Gastón Arias, Carapeña. No. Después, Joaquín Ávila. Presente, profe. Bien. Y lo tuve presente a Mariano Ataide. Y Ramiro Benavides. Presente, profe. Víctor Blanco. No. La tengo presente a Lucila Bonilla. Y Facundo Bruso. Presente, profe. Bien, Facundito, se te escucha despacio, muy bajo. Lautaro Carrera no vino. Y Gabriel Busto le puse presente. A lo mejor se fue, pero está. Y Joaquín Chagardoy le puse presente. Lautaro Venga, Carrera. profe. ¿Quién? Chagardoy. Sí, ya te puse presente. Y está Melissa Cherubini no vino la Meli. Y Facundo Coronel. Acá estoy, profe, estoy presente. ¿Melissa? Sí. Oh, Melissa. Facundo Coronel no vino. Le puse presente a Juan Delfino, Bustamante, y Lucas de la Santina.
No vino. Le puse a Denise Elizalde presente, a Martina a Delfina Recart presente. ¿Valentín Escudero vino? No. Ana Scuti le puse presente. Tomás Galliofato no vino. Matías Galván. Presente. ¿Tomás? Sí. Matías Galván. Presente, profe. Bien. A Omar Garay le puse presente. María Sofía Gómez. Presente. Bien, María. Malena González. Presente. Sergio Heredia. Lucía Ibáñez. Presente, Presente, profe. Sergio. Perdón, Sergio. Sí, profe. Presente. Y Lucía también. Bien, Lucía. Gabriel Illescas. No vino. Pero lo tengo ahí en Infante presente. Sí, profe, sí, estoy. Bueno, Presente. ya le puse presente a Ian Infante, a Juan Canqui, a Diego Layampa, fue uno de los primeros que entró, Ezequiel Lascano, presente, le puse, y Ana Belén López también, y Guido Luján. Acá estoy, profe. Bien, Guido, como dicen los italianos. Milena Mancetti. Julieta Medina. Santiago Morales. Matías Moreno. No. Y Felipe Lindor Moyano. No se conecta, ¿no? ¿Lo conocen? Personaje. Es el 5º año que lo tengo estudiante. Tiene 80 y pico años. Si lo ven por ahí, échenle una mano para los grupos. Y después María Muñoz le puse presente. Y Melina Muñoz está presente o María Muñoz. Se fue. Aquí estaba presente. A José Noriega Profe, le puse. disculpe. Sí. Sí, querido. No, perdón, continúe. Espera hasta A el final. José no viene una Noriega le consulta, puse así que- presente. Ya te atiendo. Ya. A Héctor Núñez vino. Presente. Bien, Héctor. Francisco Caña. Cintia Tibero le puse presente. Ornella Orlandi. Rodrigo Ortuño. Fabricio Palacios. Presente, profe. ¿Fabricio? Sí. Le puse a Fátima Papa presente. Lucía París, sí vino, ¿no? Presente. Ariel Pereira. Acá, profe. Bien. Carlos Pereira le puse presente. Azair Pérez vino. Sí, profe. Bien, Zair. Cristian Pérez. Presente. María Pinaroli. No vino María. Carlos Polastrini le puse presente. José Sainz. Presente, profe. Francisco Sánchez. Presente, profe. Francesco. Y después le puse a Tomás Silenzi presente, a Gustavo Taco Laza. Profe, no sé si me escuchó Sainz presente. Sí, hijo, sí, le puse presente. Ah, bien, gracias. Giomar Tinta ¿está? Profe, Gustavo Taco dijo. Gustavo ¿qué? Gustavo Taco Yaza. Sí, Taco Yaza, ya ves que yo te decía Taco Yaza. Bien, Taco Yaza presente. Bien, gracias. Giomar Tinta vino. Germán Vargas, Perín. Y después los tengo presente a Velarde, a Alessio, a Martina Villalba y a Agustina Salazar. ¿Alguien no nombré? ¿Alguien se agregó? ¿Florencia? ¿Cómo es tu apellido? Sí, vos sabés que te vi, pero no estás en la lista, Florencia. ¿Sprecher? Bien. Bueno, Flor, bienvenida, presente. Che, mañana sábado, ya que por las dudas que no tengan ninguna actividad, les voy a mandar el trabajo práctico para que lo vengan pispeando. Profe. Sí, señor Ledesma. A mí, entonces yo no aparezco en la lista todavía, ¿no?
¿Perdón? Yo no aparezco todavía en la lista. ¿Te nombré o no te nombré? ¿O sí? No. No aparece en la lista, yo te agrego. Yo no tengo drama de que te agregues el curso. El tema es que, Espere una que semana. te tengan en bedelía, ¿sabes? Dale. Edema, ¿cuánto sos vos, Mick? Michael. Bueno. Profe, consulta, el trabajo práctico ya va a empezar siendo en grupo, ¿no? Sí. ¿O es individual? No, en grupo. Ah, listo. Si pueden, yo creo que también pueden hacer estas instancias, es gratis, en 40 minutos pueden estar lejos unos de otros y juntarse para hacer trabajos prácticos. Profe, ¿lo tendríamos que entregar el viernes que viene? No, mi hija, no. El trabajo práctico 1 es de la unidad 1 y 2. O sea, ¿cuándo lo tienen que entregar? Cuando termine la unidad 2. Me lo tienen que entregar cuando empecemos la unidad 3. ¿Está claro? Son laboriosos los trabajos prácticos, tienen muchos puntos, o sea, para que los vayan haciendo, repartan el trabajo y estudien todos, porque de ahí yo después pregunto. Los trabajos prácticos son producciones de ustedes, entonces yo hago preguntas de ahí. De lo que ustedes generan. Ustedes mismos producen parte del recorrido de la materia. Geomar me dijo que está presente. Todo lo subo a la aula virtual. Y después, quienes no lo reciban por ese medio, porque por ahí se cae la página y yo tengo miedo que ustedes no accedan a materiales, entonces se lo mando por correo. Yo se los acerco según lo que ustedes quieran y crean. Por el mecanismo que crean. Por ahí nos metemos todos en la aula virtual y si no ha aumentado el caño de conectividad va a estar bravo para comunicarnos. Así que yo generalmente no tengo ningún drama en agarrar la lista y colgarlos en la lista de correos que tengo. Bueno, y de paso ya voy a empezar a armar la biblioteca con videos, algunas películas, algunos links para que vean cosas, inclusive de Netflix. Películas, cositas lindas que hay para pispear, aunque sea para pincharlas ahí, hacer un poco de zapping y ver algunas cosas que pueden ser interesantes. Y bueno, yo estoy armando la revista digital, así que ya pronto le mandaré la revista vía correo. Che, si no hay preguntas, nos vemos el viernes que viene. Yo tengo una pregunta, profe. Delfina, dale. Es sobre el grupo de Telegram. Sí. El canal de difusión, ¿ya lo hizo o todavía no? No, ya lo voy a armar, yo les voy a contar dónde está para que ustedes se sumen. Ahí va a haber tips teóricos. Esto en teóricos de 3 minutos. Nos ha dado muy buenos resultados. Porque aparte yo te pongo un título y está la explicación. Entonces vos después lo buscás y digamos, lo escuchás al profe en eso que tenés dudas. Profe, a mí me queda una duda, perdón. Gracias, sí, Ramiro, profe. Por nada. Ramiro, ¿Había tomado lista por el tema de que no figurábamos en el aula virtual o por qué tema? No escuché para conocerlos, porque en general yo durante todos los años verlos en clase y verlas en clase, para mí, como profe, verlos preguntar, verlos compartir, verlos aportar, para mí es determinante en el proceso de educación. Y entonces, si algo me ha quitado la presencialidad es que yo veo fotitos y veo... claro. Me interesa que pregunten. Yo por eso los anoto, veo que están presentes. Por eso digo, yo no opino mal de quien no viene. Yo no castigo a quien no viene ni le quito nota a quien no viene. Pero opino muy bien de quien viene y de quien hace preguntas, aunque las preguntas muchas veces sean muy rudimentarias. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Quien construye comunicación educativa conmigo, yo siempre le tengo un alto reconocimiento. Bueno, ¿listo? Sí, bro, gracias. Che, gustazo, ¿eh? Buen fin de... Es viernes. Gracias, profe. Buen fin de... Profe, gracias. Chao, profe. Adiós. Adiós. Profe. Chao, bien. Sí. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Adiós.